Ya, estamos de regreso, en vivo y en directo aquí en TV Noticias con puntos de vista. Estamos un poquito pasados iniciando este programa por lo que estaba sucediendo en el Hospital Higuera con el ministro del Interior. Nuestros invitados seguramente así han entendido este pequeño retraso. Me acompaña Sergio Carrasco, él es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción, miembro de la Academia Chilena de Historia. Don Sergio, ¿cómo está? Gusto saludarle nuevamente. ¿Cómo está usted? Tanto tiempo que no lo veía. Así es, gusto de verlo también. Y también está José Vidal, él es abogado, es profesor de Derecho Constitucional e Instituciones Políticas de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está, don José? Gusto saludarle. Encantado, Hugo, gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Aquí estamos a su disposición, cuidándonos lo que más podemos, cuidándonos lo que más podemos. Mire, bueno, venimos saliendo, hasta ahora está desarrollándose una conferencia de prensa ahí en el Hospital Higueras por lo que pasó con estos menores que resultaron baleados. Ese es un hecho gravísimo y el rol del ministro del Interior en particular es muy importante. Es muy importante en un sistema como el nuestro. Pero el sistema que tenemos hoy ha sido, diría yo, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo o no, trastocado un poquito por el rol que ha ido jugando poco a poco el Parlamento. De eso queremos hablar un poquito. Si tenemos en Chile hoy, sí o no, una especie de parlamentarismo de facto, no sé cómo ustedes podrían decirlo. Quiero partir con don José Vidal, entrando directo a ese tema, digamos. ¿Tenemos o no un parlamentarismo de facto a propósito de lo que pasa con el 10%, primera entrega, segundo 10%, qué sé yo, y un montón de otros proyectos y las acusaciones constitucionales y todo ese tema, don José? Sobre el tema que usted me señala, yo creo que efectivamente en Chile se ha ido generando un parlamentarismo de facto. Y esto viene desde hace algún tiempo a esta parte, sobre todo en los temas específicos relacionados con las acusaciones constitucionales. Incluso algunos profesores, como el profesor Francisco Zúñiga, ya había escrito un artículo sobre esta materia a propósito de las acusaciones constitucionales contra la exministra de Educación, Yanna Proboste, y también Harald Breyer, en que él sostiene que sin modificar una sola letra de la Constitución de 1980, se ha entendido por las mayorías parlamentarias circunstanciales que en realidad, más que perseguir ilícitos constitucionales que están específicamente señalados en la Constitución en cuanto se puede digamos, acusar constitucionalmente a ciertas autoridades acusables, hay una responsabilidad más bien política que se lleva a cabo, sobre todo por una estructura, bien digo, que se realiza efectivamente por la oposición, digamos, y que pretende de alguna manera proyectar ciertas cuestiones generales de orden político que van mucho más allá de, por supuesto, del texto constitucional. No debemos olvidar, y en este caso quiero ser bien preciso, que la Constitución del 80 estableció un régimen presidencial reforzado. Y esto ha sido muy criticado por algunos y también y hay interés en de alguna otra manera restablecer cierto equilibrio en la nueva Constitución, en todo el proceso constituyente. Pero lo cierto es que el constituyente del 80 hizo una apuesta clara. No es una apuesta que haya sido subrepticia. La apuesta clara fue reforzar al presidente para dejar de lado todo un proceso que se generó durante la Carta del 25 de una gran ineficiencia del Parlamento y además en la contratación, que eso lo puede explicar mucho mejor don Sergio, de la contratación indudable que ha existido siempre en nuestra historia constitucional de un conflicto permanente entre, señalan algunos, entre el presidente y el Congreso, y otros como Bernardino Bravo dicen que esto está muy imbuido en la historia constitucional de Chile, que es un conflicto permanente entre el presidente y los partidos políticos. Ahora bien, con todo lo que se ha ido generando, y para terminar, con todo lo que se ha ido generando ahora, ha ido más allá este tema de las acusaciones constitucionales, y verdaderamente yo creo que estamos en presencia de un parlamentarismo de facto que a mi juicio es muy peligroso desde el punto de vista de lo que representa la evolución constitucional chilena, el futuro democrático de nuestro país.
Ya, ahora este parlamentarismo de facto, primero preguntarle a don Sergio Carrasco si está de acuerdo con esa aseveración, si tenemos o no un parlamentarismo de facto, y si este parlamentarismo de facto, en rigor, es producto de cuestiones más bien políticas o es un desequilibrio que se ha producido a nivel de los poderes del Estado o una inacción eventualmente del Poder Ejecutivo. Don Sergio. Sí, estoy de acuerdo y cualquiera de esas razones calza. El tema sí es mucho más profundo, porque las tres grandes constituciones chilenas desde hace ya casi 2 siglos, una hace un siglo, en 1925, y la del 80, han establecido un régimen presidencial. Y esto no es por capricho, es porque fue la convicción de que era la manera como se podía gobernar, con eficacia. Porque hoy lo que exigen también las personas es un gobierno eficiente. Bueno, pero al mismo tiempo, apenas dictadas de estas constituciones, sobre todo la de 1833, que comenzó a tener un declive hacia la voluntad, el deseo de los partidos políticos, que eran varios, de tener un régimen parlamentario, pero ni siquiera fue parlamentario. Después de la caída del presidente Balmaceda, se establece un gobierno pseudo parlamentario, sí, una mala copia, en que usted, para tener un sistema parlamentario, necesita tradición histórica, necesita que sean pocos partidos políticos, necesita que haya equilibrio. Y lo que se estableció fue un desequilibrio absoluto en que mandaba el Congreso. Y el presidente de la República pasó a ser decorativo y se le elegía para eso. Eso llevó a otra crisis muy grande en 1925, en que el presidente Alessandri, que era un líder político muy sólido, restablece el régimen presidencial. Pero aún así, esa constitución, podemos dar algún detalle después, siguió el mismo curso anterior. El Congreso, los partidos políticos sobre todo, querían tener el poder por sobre el presidente. Don Sergio, ¿es una exageración preguntarse quién gobierna en Chile? Mire, no es ninguna exageración. A mi modo de ver, el cientista político más fino que ha pisado Chile fue don Mariano Osorio. Cuando invadió, por el rey, el Chile, que estaba en independencia, dirigió una proclama. ¿Y a quién la dirigió? A los que mandan en Chile. Él no sabía quién mandaba, si mandaba José Miguel Carrera o Gil. La pregunta es esa, siempre hay que hacer eso. ¿Quién manda aquí? Y ahí hay una dispersión del poder muy importante, muy grave, esperamos que circunstancial, pero lo más que está en el fondo, que el que quiere mandar ha sido los partidos políticos, y el que debe mandar es el presidente. Ese es el choque histórico constitucional. Cuando ha habido presidente firme, han mandado ellos. Y fíjese que lo han tenido este problema de toda época. Don Pedro Aguirre Cerda, un hombre tranquilo, pero que está dentro del régimen presidencial, le dice de pronto a la oposición: no me dejen solos con mis amigos. Le tenía más miedo a los partidos amigos que a los contrarios. Don José, el presidente habló hace poquitos días, seguramente ustedes lo vieron o lo leyeron por ahí, él habla de la elusión constitucional, haciendo referencia a que el Parlamento ha encontrado ciertas grietas aparentemente y se está metiendo por ahí con algunas iniciativas que a lo menos eluden, bypasean la Constitución, pero bueno, digo yo, tenemos un tribunal constitucional, pues entonces ahí se tienen que ver las cosas, ¿o no, don José? Lo que pasa es que se ha sido muy hábil para eludir el control. Usted ve que en el caso de todo lo que ha sido el retiro del 10%, de alguna otra forma se ha ido eludiendo el control del Tribunal Constitucional, porque a eso se refiere, en eso consiste el tema, digamos, consiste de alguna forma en tratar de utilizar lo que está establecido en la Constitución, pero utilizando los mecanismos que están digamos, que tiene a mano el Congreso. Así entonces, ¿qué es lo que dijo él con la elusión? Que de alguna forma él dice que se está
se está, dijo, escribiendo una constitución paralela, sin modificar la constitución política a través de artículos transitorios. Así es. Y la gran pregunta, ¿es una buena práctica establecer a través del retiro de las pensiones y otras normas que se pueden también ir previendo durante todo este proceso, que de alguna forma se está sosteniendo que la Constitución del 80 cumplió su ciclo y que viene todo un proceso constitucional que va a generar un nuevo orden constitucional? Pero ¿qué pasa en el tiempo intermedio? Esa es la gran pregunta. Sobre todo, como dice don Sergio, porque nosotros como país tenemos una larga tradición republicana. No obstante las interrupciones de los gobiernos de facto que hemos tenido en la evolución constitucional, Chile tradicionalmente ha sido un país apegado a la ley, al orden jurídico. El imperio de la ley lo definió muy bien Andrés Bello cuando redactó el Código Civil. Y para qué decir toda la tradición constitucional, siempre buscando el apego a la democracia constitucional, lo que ha sido reconocido además en el derecho comparado y por distintos países del mundo. Lo interesante, a mi juicio, es poner el sesgo ¿dónde? En que, de alguna forma, a través de las normas transitorias, en primer lugar, se ha tratado de burlar las normas que establecen la iniciativa exclusiva del presidente de la República en ciertas materias. Ahora, no es el uso correcto, a mi juicio. No ha sido el uso correcto. Pero también, por otro lado, viene la gran pregunta. Atendido, y usted lo comprende perfectamente como periodista, usted ha estado al frente de todo lo que significa la realidad chilena, una enorme pandemia con consecuencias gravísimas para toda la población. Entonces ahí viene la gran pregunta. ¿Qué es más importante, la política o el derecho? ¿Respetar estrictamente las normas constitucionales, apegado estrictamente a la constitución de la ley, o ahí entrar en un proceso, ¿cierto?, en que se interpreta la Constitución forzadamente o simplemente se deja de lado la vía constitucional establecida, por ejemplo, por la iniciativa exclusiva, y el Parlamento de alguna forma transforma ciertas leyes en un propósito de inmediato que se requiere regular sin mayor dilación. De tal manera que, ¿dónde está? El tema es que la gran pregunta es, ¿se está haciendo uso correcto de las prácticas constitucionales? Y mirado desde el punto de vista del derecho comparado, desgraciadamente la experiencia indica, en sociedades donde se ha intentado eludir el verdadero sentido de la Constitución, las sociedades van dejando de respetar el verdadero sentido de la Constitución que está vigente. Porque la Constitución del 80, guste o no, está vigente y tiene que ser... tiene que seguir todo un proceso para que permita que una nueva Constitución esté en vigencia oportunamente. Sí. Por lo tanto, yo lo que en este tema, para terminar y cerrarle la idea, hay ciertas normas que son transitorias que por supuesto van a tener que utilizarse. Hay normas transitorias que van a permitir un cambio de régimen establecido en la Constitución del 80 con el nuevo. Pero indudablemente que transitar de una Constitución del 80 a una nueva Constitución va a requerir normas transitorias. Pero indudablemente que, a mi juicio, lo que se está haciendo hoy día se aleja en gran medida de ese propósito y va más allá del sentido natural que tienen las normas transitorias, y eso no se aviene con el texto constitucional vigente. Y yo creo que, bueno, es una cuestión de interpretación, pero eso es lo que de alguna manera yo estoy de acuerdo. Tengo la sensación que la clase política existe, que la Constitución del 80, digamos, está más muerta que viva, y probablemente por eso se están de pronto tomando algunas atribuciones o saltándose algunos procedimientos. Los quiero llevar un poquito y le voy a preguntar por esta frase, digamos. Cuando hay como dispersión del poder, habló de dispersión del poder, creo, don Sergio, no sé si don José o Sergio, pero como que no se sabe bien quién manda, y de pronto empiezan a aparecer algunos personajes y empezamos a hablar de conceptos como populismo. Yo he escuchado mucho esa frase en el último tiempo, don Sergio. ¿Cómo lo define usted? ¿Y cree que Chile hoy, en este actual contexto, es tierra fértil para el populismo? Mire, para quienes nos dedicamos a los estudios históricos, siempre es complejo opinar sobre lo inmediato. Claro. Porque está uno acostumbrado a opinar con fundamento. Y esto se está haciendo, está apareciendo. Bastaría decir que es una situación irregular. Alguien podrá decir que bueno y otros que malo, pero es irregular. Pero, mire, es una característica de América Hispana.
la fragilidad en cuanto a, por un lado, se confía en tener normas escritas. ¿Sabe cuántas constituciones ha tenido América de origen hispano y también lo ha tenido Brasil? Más de 250 constituciones. Chile ha tenido 12, mientras Estados Unidos ha tenido una. Inglaterra tiene aplicación consuetudinaria. Entonces, el problema es cuán frágil es nuestro sistema, a que las enfermedades lo llevan a la UTI en cualquier minuto. Y eso es lo que ocurrió. Y el problema no es solo de hoy. Fíjese que cuando cae el presidente Balmaceda, lo votan en nombre de la Constitución. La Constitución decía régimen presidencial. Y aquí tengo una cita muy interesante. Alguien dice, Manuel Rivas Vicuña, que era un político en la época, dice: cierto es que el régimen, la Constitución servía para sostener el régimen presidencial. Ahora, sin cambiar su letra, encarnará al espíritu del régimen parlamentario. Una falta de seriedad enorme, sí, claro, pero una franqueza para decir lo que ocurría. O sea, nosotros cuando decimos somos los ingleses de América, ya no lo decimos. Estamos diciendo un error inmenso. Si queremos pensar en la estabilidad, en la regularidad institucional, etcétera. Somos muy frágiles. Don José, ¿Chile actualmente, en las actuales condiciones, tierra fértil para el populismo o no? Yo creo que sí. Yo creo que es tierra fértil. Y en esto, bueno, hace poco algunos empresarios están muy preocupados. Hay una declaración de hace muy pocos días del presidente de la SOFOFA que habló sobre esto. Y verdaderamente yo creo que sí, porque se está avanzando en un terreno, desgraciadamente, que se aleja de las buenas prácticas políticas, y en esto yo creo que el llamado fundamental es hacia los partidos. Los partidos políticos, que son elementos esenciales del régimen democrático, deben hacer una autocrítica muy profunda, porque no por ganar el electorado que han perdido y que de alguna otra manera se ha alejado profundamente de las estructuras partidarias, pueden permitirse prometer lo que no pueden cumplir. De tal manera que la ciudadanía tiene que tener muy claro quiénes van a representar verdaderamente los intereses de la gente, los intereses reales de la ciudadanía en todo un proceso que va a tener que adecuarse Chile para poder salir adelante con una constitución verdaderamente democrática y que asegure la vigencia del Estado de Derecho constitucional. Pero todas las propuestas que sean populistas y que vayan más allá de lo que verdaderamente el Estado de Derecho constitucional puede otorgar en materia de derechos sociales y una serie de aspectos que son muy trascendentales para la vida del país, va indudablemente a dañar mucho la convivencia, en la medida que el populismo, tanto de todos los sectores, de cualquier sector, vaya carcomiendo las bases sustanciales de la convivencia, la tolerancia y la vida democrática. Sí, ya estamos prácticamente terminando esta conversación muy entretenida que hemos tenido con José Vidal y con Sergio Carrasco, ambos destacados investigadores, docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción. Que les quiero preguntar por el tema del presidente Piñera en particular, antes de terminar, digamos. ¿Su responsabilidad en todo lo que ha pasado o esto le puede haber pasado a cualquier presidente, creen ustedes? Son ciclos históricos en que es muy posible que varios hubiesen reaccionado de la misma manera. Pero al margen del tema de hoy, es decir, que lo que se observa, o vinculado a él, sí, lo que se observa es una falta de liderazgo general en la sociedad. No solo en los gobiernos, en los congresos, en muchas otras instituciones se nota, porque son países los nuestros que necesitan del liderazgo, pero no el liderazgo gritón que es como introductivo. La orientación democrática, sí. No tampoco le gusta al chileno que lo manden así muy duramente, pero eso es lo que falta y se hace sentir, y eso es lo que provoca que el desarraigo que permite eso
se desarrolle porque la persona siente que no está siendo guiada, que no está siendo conducida por quienes tienen esa obligación. Don José. Creo que quizá hay dos, en general, para dar una especie de apreciación respecto a este tema, hay a mi juicio dos tipos de políticos. Políticos inmediatistas que trabajan siempre en torno al cálculo electoral inmediato y el gran político, que es la excepción, que es el estadista, que mira al futuro, advierte las circunstancias de lo que va a ocurrir en un país que indudablemente al momento de ser elegido presidente Sebastián Piñera, a mi juicio, si yo tuviera que francamente hacer una lectura y expresarle a usted lo que yo pienso, creo que sí hizo una mala lectura cuando él fue elegido. Una mala lectura porque su votación fue una votación que debiera haber llamado profundamente la atención de situaciones que se venían arrastrando de gobiernos anteriores y que eran muy importantes, todas esas luces amarillas que existían para hacer los cambios de inmediato. Proceder a tomar un liderazgo interno que de alguna forma evitara todo lo que ocurrió después en relación con el régimen político y por supuesto, a polarizar el país, a aumentar el desprestigio de todas las instituciones nacionales y ya, a mi juicio, con una visión que a mi juicio fue equivocada. Sí, y coincido, y hubo varias luces amarillas, hubo varias luces amarillas, porque hoy todos dicen, uy, esto no lo vio venir nadie, pero la verdad es que tuvimos el tema de la Revolución Pingüina, hace rato que veníamos con temas de salud muy, muy complejos, todo lo que pasó con la corrupción en las instituciones públicas y lo que pasó con la corrupción en el mundo empresarial. Entonces hubo varias luces, el tema del no más FP, esa marcha gigantesca, hubo varias luces de advertencia. Quiero agradecer a Sergio Carrasco, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción, miembro también de la Academia Chilena de Historia, y don José Vidar, abogado y profesor de Derecho Constitucional e Instituciones Políticas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, que me acompañaron en este diálogo muy, muy enriquecedor para mí. Así que les agradezco que hayan tenido hasta este tiempo para atender el llamado de TV Noticias. Muchas gracias a ambos, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias por su invitación. Muchas gracias. Eso, y a cuidarse, hay que estar encerradito. Muchas gracias. Exactamente, gracias. Bien, terminamos así nuestro programa Punto de Vista aquí en TVU Televisión de la Universidad de Concepción. Esperamos, ha sido una jornada bien movida, bien movida. Terminamos con esta entretenida conversación sobre el fondo del asunto, el fondo del asunto, quién manda en Chile realmente. Y también le alcanzamos a llevar la conferencia de prensa del ministro del Interior, que está aún, entiendo, o terminando ya sus actividades en el Hospital Higueras. Terminó ya, me confirman internamente que terminó la conferencia del ministro del Interior en el Hospital Higueras. Mañana vamos a seguir con ese tema, porque bueno, viene la formalización del carabinero involucrado en este incidente que terminó con 2 menores heridos a bala. Nos vamos, muchas gracias, que tenga buenas tardes.